Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Clase Empresarial en esta temporada 2024, aquí en Cámara FM 95.9, también en los 40 años de esta emisora concebida, ideada, programada para los comerciantes en nuestro departamento. Hoy con una combinación de una empresa que está mezclando tecnología, está mezclando cultura, dinámicas propias de las startups, literatura y ese mítico y hermoso universo de los libros, pero no solo de los espacios dedicados a la lectura y a la venta, sino al disfrute como tal, la experiencia de leer. Y en medio de esa mezcla afortunada de este emprendimiento, pues ha surgido Books, la librería Books, que hoy en día es un grandísimo nuevo referente en el mercado. Y mi invitado muy especial, que es su cofundador y hoy en día su CEO y su equipo, pues están contentos con los resultados, pero quieren más. Quieren más lectores, quieren más librerías, quieren más sedes, quieren más ciudades. Esteban Restrepo es el, como les digo, el cofundador y CEO. Esteban, qué gusto tenerte aquí en Clase Empresarial. Nacho, no, mil gracias por la invitación, un honor, pues, creo que siendo un poquito de síndrome del impostor, no sé, acá han pasado grandes empresarios, pues sí, y qué bueno, pues, por estar acá. Es un emprendimiento de hace apenas unos pocos años, pero está la fuerza, está lo atractivo, es tan sexy también, si se quiere, como bien lo dice en alguno de los, en el ascensor de una de las, librerías, que Sí, dice, te ves tan cool leyendo, es algo tan sexy leyendo, que queríamos tener Books acá en nuestro programa. Sos un hombre que ha pasado por banca de inversión, que ha pasado por una empresa familiar textilera, desde tus abuelos, sí. estás en el mundo de los textiles, un hombre que sabe de banca de inversiones. ¿Cómo es que resultas metido en un emprendimiento después de muchos años de estar en otro mundo totalmente ajeno en los libros? Sí. Pues a ver, digamos que uniendo los puntos hacia atrás, como que creo que los libros siempre los he llevado en toda mi vida, desde que estaba muy pequeño. Incluso pues tengo una anécdota bonita, no sé por qué pasó eso, creo que nunca lo he averiguado. Cuando yo estaba en tercero de primaria me mantenía tanto en la biblioteca del colegio que los profesores en final de año me dieron un diploma de amor a la lectura, que ¿Verdad? todavía lo tengo Ujú. guardado pues y enmarcado. Eh, pero no era tan evidente pues que eso iba a hacer que montara una librería. Digamos que los libros creo que, digo yo que siempre han sido de alguna manera como mi ventaja competitiva, pues porque... Pero quizá no una librería, pero de pronto sí te estabas perfilando por el lado de la literatura. Sí, total, digamos cuando yo era muy lector desde muy pequeño, creo que como a los 15 años fue que descubrí ya la literatura, pues como la literatura universal, empecé a leer Saramago y demás, y me cambió el chip totalmente. Eh, Y yo en su momento pues me postulé sin de preguntarle a mis papás, me postulé a la Universidad de Antioquia, a literatura, pasé de sexto como entre 1.600 personas y le dije a mi papá, ve, pasé a literatura y me dijo, no, Dios mío, Denis, ¿cómo así que te vas a ir para literatura? Él siendo empresario textilero Claro. pues de toda la vida, hasta con mi bisabuelo pues textilero Entonces ahí hubo también. una primera oposición, que no, que por Sí, ahí no era. ve, y de eso no vas a vivir, claramente. Cógelo de hobby. ¿Qué más te gusta hacer? Y yo, pues a mí me encantan también los números. Listo, bueno, volvete ingeniero, pues y terminé estudiando ingeniería industrial en la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, pues, Pasas luego por Leonisa, trabajas en la empresa de tu papá, que es Supertex Medical. sí. ¿Cómo fue brevemente ese recorrido antes de Books? A ver, me pasó algo muy extraño que, digamos que yo un poquito como a regañadientes empecé ingeniería industrial. En su momento mi abuelo pues también muy empresario, me regaló unas acciones de Argos por allá como en 2002, 2003. Y eso fue como una semillita que sembró mi abuelo, como empezar a yo a encarretarme con las finanzas, como si con unas acciones, pues yo de 17 años no tenía ni idea que eran unas acciones. Entonces empecé con esto. Ahí me enfoqué mucho en la universidad, sobre todo en la parte financiera, desde ingeniería industrial, y ahí pasé, digamos que mi primer trabajo fue en Leonisa,
que empecé pues como en el área de ingeniería y rápidamente pasé a trabajar en planeación financiera. En Leonisa duré casi 3 años, después yo tuve 2 ciclos realmente en Leonisa, pues que fue una gran escuela. Después me fui a trabajar con mi papá en Supertex, Medical, como casi 5 años. Eh, y yo digo pues que es mi ventaja competitiva de los libros porque de alguna manera, aunque no había pensado en ese momento, listo, como que ya lo estaba pensando yo como hobby, mm, pero eran la herramienta que yo tenía pues a nivel profesional para desenredar cualquier error que tuviera, como que ve, tengo que aprender más de mercadeo, listo, ¿qué libros hay de mercadeo? Ve, tengo que aprender más de, no sé, de storytelling, entonces, ¿qué libros hay buenos de, no sé, de buenos narradores para esto? Pues como que siempre me acompañan los libros en todo. Y después volví a Leonisa otro tiempo de nuevo, después montamos toda el área de analítica de datos, trabajé pues lideré ese proceso durante varios años y ahí fue que yo venía pensando como que quiero emprender, claramente mi familia me decía, pero ya tenés negocio, yo, sí, pero esto yo no lo hice, Era algo mío. yo, Claro. esto pues yo lo heredé, yo digamos que de pronto un poquito como de personalidad, a mí no me gustan las cosas que me regalan, me gusta ganarme las cosas, toda la vida siempre he sido así, pues como que no me ha gustado como que me den algo, sino, venga, yo me lo gano. Eh, O sea, esa es una consigna, una de tus consignas. Sí, yo creo que sirve mucho a la hora de emprender también, como que uno entender que las cosas dependen de uno. Eh, y ahí fue que en algún momento yo como en ese proceso tenía como varias condiciones para yo emprender. Una, que fuera algo que me gustara; dos, que hubiera una oportunidad; y tres, en algo que creyera que pudiera ser bueno. Y Y yo, se te estaban dando entonces esas tres condiciones. sí, Había una confluencia de las tres. de alguna manera, como que la que me parecía más difícil era algo que me gustara, porque yo veía muchos amigos o gente que emprende que es, de alguna manera es por hacer dinero, y yo listo, pues, pero es que eso no puede ser la motivación, simplemente hacer dinero, sino que tiene que haber algo más grande que eso, pues como que... y ahí fue que en algún momento me hizo clic el tema de, me encanta leer, ¿vale? Yo sentía que definitivamente cuando pensé en montar en librería, claramente acá hay un vacío en Claro, este espacio, total. porque hasta uno, pues conozco gente que no es tan lectora, pero se va para Nueva York y se toma fotos en las librerías en Nueva York, y se va para Buenos Aires y va, O Oporto y se toma en la librería de los dos claro. hermanos, Entonces exactamente. yo tenía Claro. amigos que no Ujú. leían, pero tienen, no, pero Sí, tienen que claro. ir al Ateneo en Buenos Aires. Y lo que falta, yo creo que falta hacer mejor la tarea en las librerías pues en Colombia. Ya había casos que yo veía con proyectos muy bonitos que ya estaban surgiendo, sobre todo pues como en algo que a veces llaman en la industria como librerías independientes, que yo nunca he podido entender exactamente qué es eso. Y Eh, aún no lo estás entendiendo, o como ya sí empezaste a dilucidarlo. no, porque realmente a veces le llaman como librerías independientes a librerías chiquitas que atiende el dueño. Yo no sé si pero que es una librería independiente y que no. Pues yo diría, como que yo siempre pensaba que una librería tiene que ser acogedora, no necesariamente pues independiente de quién. Bueno, pero entonces, si es por ahí, si Ujú. pensabas que una librería tiene que ser acogedora, pues sí que lo están logrando con Books, porque son unas librerías que, a propósito, quienes no se hayan acercado, en Medellín hay tres, en Bogotá ahora hay una nueva en el barrio Navarra, Ujú. y solo entrar a estas librerías ya es una experiencia desde que uno pone el primer pie ahí en Sí. estas librerías. ¿Cómo empezó Esteban ese concepto en el que te vas de cabezas de book tech, o sea, libro más tecnología? Era Ujú. una cosa como rara, una mezcla un Sí, tanto sí. rara. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo se da esa alquimia para el resultado que estamos viendo, que es atraer lectores, que es atraer nuevos públicos, nuevas generaciones? Claro, a ver, una de las particularidades de la industria del libro, que es supremamente compleja, es que la industria del libro puede ser una de las industrias con mayor cantidad de referencias en el mundo, y hace que sea supremamente complejo manejar una librería. Es decir, porque te hagas una idea, en el catálogo nosotros tenemos más de 800.000 títulos. Eso no me atrevería a decir que creo que son contadas en una mano las empresas en Colombia que tienen esa cantidad de De referencias. referencias. Yo venía pues de Leonisa, teníamos, no sé, 6.000 referencias y nos parecía absurdo. No sé, puede que el éxito tenga más referencias que nosotros. Pero entonces ahí hacía que ese manejo tradicional de una librería es muy difícil si no le metes tecnología, si no le metes analítica de datos, pues para uno entender, listo, de qué me tengo que surtir y de qué no.
y yo venía con esa trayectoria, pues como con esa experiencia. Eh, entonces yo veía que había como unos, sí, como que unos temas tradicionales de las librerías, pero como desde la tecnología, desde muchas herramientas pues, del siglo XXI se podía nutrir mucho. Eh, y que usualmente, digamos que esas herramientas no están al alcance de la industria usualmente, digamos, porque yo hablo mucho que en la industria del libro lo poquito que he conocido en estos años es, hay supremamente buenos editores a nivel editorial, escritores y demás, pero falta que otras personas de otras industrias, de otros campos, nutran mucho, digamos que, a este sector, porque vos no encontrás gente que sea tan buena en finanzas, tan buena en Es mercadeo. decir, también parte de tu labor y de tu equipo ha sido identificar ciertos vacíos que tiene el sector y el mercado Claro, para apuntarle a eso, hacer foco y crear diferenciales ahí. claro, sí, sobre todo uno grande, que es donde está como el equipo más grande de nosotros, es en tecnología y también en mercadeo. Nosotros tenemos un equipo de mercadeo que en últimas vendemos un producto que es un commodity de alguna manera, porque yo no puedo ponerle un precio diferente a ninguna otra librería. Y el acceso al libro es relativamente fácil. Si yo un libro en una librería que yo no tengo, llamo a la editorial y digo, mándamelo. O sea, como que O esas sea, por barreras. precio no se va a competir, No. ¿cierto? Entonces, ¿compites con qué? Entonces compites, que eso suena un poquito como un lugar común en el mundo de los negocios, pero es por experiencia por, por marca, pues. Pero la marca en últimas, el valor de la marca termina siendo una consecuencia de la experiencia que le brindas pues, al usuario, porque puede que si el logo es muy bonito, pero la experiencia no les gusta, pues van a decir, Esteban, pareciera paradójico y como un contrasentido, una librería que le rinde homenaje a un objeto tan preciado como es un libro, que es el resumen del pensamiento de cada ser humano. Y bueno, hay toda una intelectualización en torno al libro, que es una de las cosas que ustedes quieren como bajarle el tono. sí. Y comencemos por el eslogan, nadie lee. Nadie le, digamos, de alguna manera, siempre pensamos que el tono de la marca tenía que ser un tono, pues, disruptivo, irreverente, que no necesariamente pensara que todo se tiene que hablar tan bien, que cuando, le digo mucho a la gente que cuando uno habla con un buen lector o con una persona inteligente, usualmente son personas que tienen muy buen humor. Uno, pues, es Claro, raro uno encontrar a alguien muy inteligente, pues, que no le guste el buen humor. Entonces decíamos, pues cierto. eso, metámosle más ese tono y que no sea todo tan bien escrito como si fuera, pues, un profesor de español aburrido, sino que seamos como el profesor de español, pero bacano, pues, como yo ponía el ejemplo muy al principio, como ese profesor, hay una película que me encanta que es La Sociedad de los Poetas Muertos, que era con Robin Williams, llevaba un profesor de literatura donde le cambiaba el chip a todos los estudiantes de Completamente. qué es la literatura y qué es la poesía. Como en Merlí en Netflix, el profesor de filosofía que también les cambia el chip a todos los Tal cual. estudiantes de último grado de bachillerato. Sí, exacto. Claro, Entonces decíamos, eso es como otra forma distinta de entrar a esos mundos, ¿no? exacto. Incluso, entonces era como que mostrémosle a la gente que es cool leer y que es chévere y que el lector no es ese estereotipo de persona aburrida, pues ratón de biblioteca, necesariamente. Pues que sí los hay, pero uno cuando conoce lectores hay de todos los tipos, sabores y colores. Entonces ahí fue donde dijimos, tenemos que de alguna manera, que a veces lo que tú decías ahora es desintelectualizar ese mensaje, porque conozco mucha gente que no es lectora o es poco lectora y que ve una librería y dice, no, qué fue madre, yo no sé, allá tengo que ir a preguntar pues por autores pues premio Claro, Nobel o si no pues me van a casi que juzgar. se intimidan, o sea, entrar puede ser Sí, a veces hasta intimidante a una librería, total, ¿cierto? Claro. total. Ujú. Pues justo en estos días hay una periodista que se volvió viral en X, bueno, Twitter, porque salió el listado de los libros más vendidos en Colombia, como de los 25 libros más vendidos en el país, la mayoría eran como de De autoayuda. autoayuda. Entonces digo que se puede esperar de un país que le diera eso. Y yo decía, "Madre, con eso es que la gente no entiende que con esos libros es que la gente se inicia también en la lectura. ¿Es un segmento muy apetecido, muy buscado en Books o no? ¿Qué es lo que Sí, más busca la gente? Ahora, estamos hablando, pues ustedes llegan por e-commerce a creo que más de 350 municipios en el país. sí. No sé a cuántos llegarán aquí en Antioquia, hoy en día ya con librería en Ujú. Bogotá, con ganas de expandirse, creo, a Latinoamérica, pero eso Sí, será un sí. horizonte de tiempo. Pero, ¿cómo están haciendo en ese sentido?
Pues mira, hay una mala interpretación, por ejemplo, con esa estadística que salió y que se volvió viral, hay una mala interpretación y es que libros como entre comillas, porque yo entre comillas, porque eso es como que malentendidos de autoayuda, porque en autoayuda hay desde filosofía, liderazgo, negocios, mercadeo, etcétera, etcétera. Yo incluso pues ponía en Twitter como que es que yo no conozco un libro que no sea de autoayuda. Absolutamente todos los Bien. libros pues son de alguna manera de autoayuda. Lo que pasa es que los buenos libros de, de autoayuda o liderazgo y demás suelen ser pocos, entonces se concentra mucho en la venta en unos pocos, mientras que si tú ves la categoría de literatura es supremamente amplia, o sea, llegas a una librería en la parte de literatura universal es absolutamente grande, entonces es difícil que se concentre la venta en un solo libro, eh, porque digamos que hay grandes autores, es raro que en literatura, pues, la gente que le gusta leer literatura, todos estén leyendo el mismo libro al mismo tiempo. Mientras que si uno está pensando en libros sobre buenos hábitos, hará dos o tres muy buenos. Entonces pasa que se concentra mucho. Eh, pero de pronto alguien me preguntaba también con lo que vos me decís como el tema de si la gente está leyendo más o no. Yo decía, pues yo es que tengo un sesgo de confirmación porque de todas maneras todos los días estoy hablando con gente que lee. Eh, pero yo siento que la gente sí lee más y que no necesariamente, o sea, si es una competencia grande contra otros medios, yo digo que yo no compito contra la librería nacional o panamericana, simplemente, pues una librería compite contra Facebook, contra Netflix, contra Amazon Prime, contra un montón de cosas que son, pues, que es competir contra otras Y plataformas que... sobre todo vos con tus socios iniciales, los socios han ido cambiando, porque incluso ya esto fue el nuevo Books, es también como el resultado de una banca de inversión, pues, hubo Sí, un aporte importantísimo que ya nos vas a explicar. Books empieza inicialmente en el 2019 como una plataforma digital, sí. ¿cierto? Y es tal el éxito que bueno, tienes que abrir una tienda física, Ujú. pero luego se atraviesa la pandemia y entonces ese sí es casi que un título pues de libro maravilloso. O sea, ¿cómo hiciste para no morir en medio de una pandemia ya con unos costos fijos como por ejemplo un arriendo? Sí, a ver, si nosotros arrancamos en digital, inicialmente yo estaba convencido que nuestro negocio era 100% digital, vendiendo libros físicos, pero a través de nuestro e-commerce pasa que la gente, incluso pues, como que la gente cree que es que el libro físico está desapareciendo, para nada, incluso el libro digital no ha ganado participación de mercado en los últimos 7 8 años frente al físico, o sea, el libro físico en el mundo tiene más del 85% del mercado. Exactamente. Solo aquí en Colombia, el año anterior, el 89,1% de lo que se vendió fue impreso Exacto. y digitales 7,7. Claro. Exacto, entonces le apostábamos mucho al mundo, al e-commerce. Digamos que cuando abrimos la primera librería en el 2020, justo antes de la pandemia, era más como una consecuencia de, hey, la bodega donde tenemos los libros ya no nos da abasto, que era un cuarto útil literalmente. Busquemos una bodega más grande y pues busquemos un local que nos salga barato y que sea también librería física para que pues facturemos por punta y punta. Eh, pero ahí como que no era la concepción, entonces vamos a montar pues varias librerías físicas, sino como que montemos una y démonos todos los, no sé, como que todo lo que queramos hacer en la librería, hagámoslo y alguna vez rompamos como ciertos estándares de la industria. Uno de los que a mí no me nunca me ha gustado, nunca me ha gustado realmente de las librerías, pero entiendo por qué nos toca hacer eso como libreros, porque también nos toca en Books, es que la experiencia de uno consultar libros, por lo menos a mí no me gustaba que uno es así volteando la Ujú. cabeza, pues Sí, mirando los lomitos de los libros, y hay unos lomos que tienen el título para arriba y otros para abajo, sí, entonces uno es la total. cosa más incómoda del mundo, y yo alguna vez fui a una librería en Nueva York y todos los libros eran de portada, y yo dije, wow, esto es otra cosa. Claro. Claro, renuncias a mucha carga, Obviamente. pero yo decía, Ah, es decir, se exhiben pero con la cara sí, completa, no en el todo, lomo. sí, sí. Entonces, claro, pues Claro, existen muchos menos libros, obviamente. pero es mucho más Totalmente atractivo. atractivo, claro. Entonces una de las cosas que hicimos en la librería fue la mayoría de libros pongámoslos de frente. ¿Qué es que vamos a exhibir menos? No importa. Pero vamos a exhibir libros que recomendemos y que sean buenos, porque a veces pues prefiero tener
uno bueno de frente que 7 regulares de lado. Entonces, y la gente a veces llegaba a la librería donde decía, pero ustedes tienen unos libros acá que no tienen ninguna otra librería. Y yo, no, ve, son los No, mismos quizás libros, sí, exacto, son están los mismos exhibidos libros, de una manera distinta. pero de frente porque no le conocías la portada, le conocías el lomo. Entonces, dejas de esas cosas que a veces cuando yo he hablado con libreros pues de muchos años, dicen, no, lo más importante de una librería es la carga de libros. Y, Mira qué interesante, a veces como un diferencial se puede marcar en pequeñas cosas, que ajá, no es sino, eh, por ejemplo, en este caso, poner el libro de frente, sí, sí. algo tan simple y causa otra cosa distinta, el efecto es completamente distinto. Claro que incluso una editorial, el autor, se gastan un montón de tiempo, dinero, sacando la portada del libro y todas las Claro, librerías llegan y ¡guau! claro. De lado lo ponen. Entonces esa era una de las que decíamos, bueno, no, eso no tiene que ser así. Éramos muy en contra de simplemente uno exhibir los libros de la manera tradicional, que esto es novela histórica y que esto es poesía y que esto no sé qué. Decíamos, bueno, eso sí hay que respetarlo, pero también hay otras maneras más chéveres de, de representar a qué categoría viene un libro. A veces poníamos, incluso en redes, y lo hacíamos más en nuestra página web, era como que, vea, estos libros son buenos para salir de un despecho, o estos libros son buenos para usted leérselo un fin de semana, o estos libros son buenos para, no sé, ustedes Ahí estar es al donde jefe. también los de mercadeo tienen que, o sea, tenés que tener un equipo muy bueno Claro, de gente que está pensando de una manera fresca, distinta, sí, cool, si se quiere, sí, ¿cierto? Muy actual. sí, y que le gusten los libros, pues Sí, como que, exacto, que haya un clic ahí muy importante, haya total. un match. Esteban, estoy lleno de preguntas, los minutos se nos están acabando. Hay una parte muy importante y es desde lo empresarial, desde ese modelo, cómo ha crecido. Por supuesto, estamos hablando de un emprendimiento que es muchas cosas a la vez, pero en esencia es una librería y eso de cara a inversionistas, pues no es lo que más despierte apetito, ¿cierto? Ajá. ¿Qué fue, cómo les vendiste la idea que resultó tan atractiva que al final incluso arriesgan $500.000 y eso Sí, te permite expandirte, por ejemplo, a Bogotá sí, abrir una nueva sede como la de la transversal inferior, que es un espectáculo pues de sí, eso, eso es una experiencia que nadie se la debería de sí, perder. que es un regalo para la ciudad, Es pues un de los... regalo para la ciudad. Ujú. ¿Cómo sedujiste a esos inversionistas? ¿Cómo fue ese proceso de atraerlos? A ver, lo primero como un pasito atrás antes de atraerlos fue, yo pues digamos que yo estaba ahí en em, digamos que ya Books venía creciendo mucho, yo no estaba metido 100% en el negocio, como que digo que mi segundo turno era ahí y en algún momento hablo con mi esposa y le digo, amor, yo creo que me tengo que dedicar 100% al negocio ya, a ver si lo saco adelante. Tenemos unos ahorros, eso nos da pues para ir muy, muy apretados durante un año mientras me consigo inversionistas, pero necesito meterme del todo. Que era pasar como de la vida corporativa pues muy cómoda, literalmente bajarme el salario, no sé, el 85%. Y mi esposa, en ese momento estábamos con una hija muy recién nacida, mi esposa me dijo, listo, si es tu sueño, dale. Entonces yo ya me dediqué 100%, monté, ya como venía yo con experiencia en banca, de alguna manera, en valoración de empresas, todo esto, monté una presentación muy bien montada del negocio y empecé a buscar a 3 manos posibles socios. Incluso, digamos, pues que había de todo. Había desde gente que uno le dice una librería y no es muy lector, entonces, ay, ¿y eso qué diferencia hay con esta app que estoy queriendo invertir en esta app? O alguien me preguntaba, pero Ani, ¿qué diferencia entre invertir en tu librería e invertir en 100 cabezas de ganado? Pues, Claro, claro. era como, en algún momento después como de empezar a recibir varios dos, digo, no, venga, busquemos posibles inversionistas que se conecten con el propósito de esto, no simplemente gente que quiera hacer plata, Plata. sino que quiera hacer plata con el negocio, pero que Pero que segundo tengan que se vibren con esto, conecte. claro, Sí, que haya una vibración. porque también escuchaba gente importante que decía, no, ¿cómo que montaste esta librería? Mi sueño es tener una librería. Y yo, pues, invierta en esta, pues, como que para mucha gente que le gusta leer, como que su sueño es montar una librería, pues para mí Pero también, quizás es un sueño muy romántico, claro, pero pues entonces, materialícelo pues. sí, entonces en una de esas, yo era en ese momento librero de la librería, pues porque la librería no le da para tanto, pues para tener, y en algún momento entró un empresario, pues que yo conociera
de revista, pues, o sea, de revista que saliera en Portafolio y que saliera pues no sé, en juntas Sí. directivas, que Ricardo Sierra, el presidente de Celsia, entró a la librería, yo era librero, y yo pues sabía quién era, porque yo en mi vida pasada cuando fui financiero, pues claramente sabía Era un quién él era. referente, claro. Claro, y yo le dije, Ricardo, ¿cómo estás? Y él dijo, ¿por qué me conoces? Yo pues en todas partes te he visto. Yo me obsesioné y lo tengo que enamorar de este negocio, este man. Eh, y a los meses después le dije, ve, estoy buscando inversionistas. ¿Te interesa? Y le digo, ve, pues contame la idea. Le hice toda la presentación y después digo, déjame yo hablo con mi señora, tan, y el tempito me dijo, listo, vamos. Yo, eh, tampoco fue fácil, obviamente pero digo, siquiera yo tenía toda esa experiencia ya empresarial de negociar, de cifras, pues donde yo hubiera Para montado eso. saberle vender una idea Claro, con los números y con lo que podía resonar en él. sí, claro, sí, Claro, porque si obvio. hubiera sido como que si yo hubiera estudiado literatura y monto la Sí, librería, seguro, seguramente no, seguro que no. no sabría cómo. Y después logré pues cerrar con él. Él es un enamorado absoluto de los libros y se conectó con el propósito de una manera pues que yo no me esperaba de que llegara él a la librería pues estar organizando libros. Qué bien, qué bien, qué bien. Y de ahí, de alguna manera, pues no digo que no el resto es historia, pero de alguna manera eso empezó a traer también, bueno, si este empresario tan importante, pues eso no, pues llegar acá seguramente que eso empezó a atraer a otra gente. Él Pero resultó como sí, una catapulta para atraer otros distintos, claro, ¿cierto? pero siempre después como que lo evaluamos y vemos siempre los socios que tenemos ahora, pues que nos han invertido, como que son muy conectados con el propósito. Son socios que son empresarios y una de las líneas claras de trabajo de Books es también atraer a las empresas, llevar la Sí, lectura a las empresas. En alguna parte te leía, las empresas que leen son más exitosas y sus empleados más felices. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Me total, gustó eso. ¿Cómo es total. ese trabajo con las empresas rápidamente, Esteban? A ver, pasó que nosotros fuimos pivoteando mucho la idea porque empezamos entonces en digital, después montamos una pequeña librería que no pensábamos expandir, pero a la gente le empezó a gustar tanto que dijimos, pues abramos otros puntos de venta físicos que no estábamos pensando pues en eso. Y también uno de los dolores que yo veía mucho desde el mundo empresarial es que yo crecí muy rápido en la vida empresarial, es decir, como que yo a los 2 años de haber salido de la universidad ya estaba en un cargo directivo, en una empresa muy grande. Eh, y para mí la diferencia fue ser buen lector, literalmente. Yo decía, ¿por qué yo llegué a esto? Por ser buen lector. Eh, entonces hace unos 8 meses dijimos, venga, empecemos con un plan y desarrollemos un canal directo a empresas, ayudarlas a crear ganas de leer, porque eso pues le pega por dos puntas a los empleados, por el tema de bienestar de los Total. empleados, pero por el tema de desarrollo profesional, que si uno tiene empleados más curiosos, más lectores, te aseguro que el retorno en la inversión es absolutamente alto. Entonces empezamos a enfocarnos en esto con grandes empresas y el negocio, digamos que era una hipótesis, ha venido ¿Quiénes los están creciendo. acompañando ahora? ¿A qué empresas han llegado con esta estrategia? En este momento trabajamos con Matelsa, trabajamos con Sura, trabajamos con Bancolombia, trabajamos con Isagen, trabajamos con Kuala, trabajamos con el Metro de Medellín, ya estamos empezando a hablar con la Andi, ya con empresas más pequeñas, digamos pues que ha empezado a resonar mucho el tema y sentimos pues que es realmente una de las grandes oportunidades que hay para crear ganas de leer, porque ese es nuestro propósito, crear ganas de leer, no simplemente hacer unas campañas de mercadeo cool, sino como literalmente cómo hacemos para que la gente se conecte más con la lectura, no como una cosa obligada, porque entre los lectores lo que tenemos, cuando dos lectores hablan, pues piensan en la lectura y en los libros, eso está como un espacio demasiado importante pues como de su ser la lectura, pero si entre los lectores tenemos eso, uno no sabe de lo que se está perdiendo la demás gente. Entonces, ¿cómo llevamos eso? Y ahí sentimos que las empresas pueden ser super aliadas pues, de este. El caso es que Books como librería, como plataforma digital, como e-commerce, está mostrando unos indicadores muy interesantes.
¿Cuántos libros vendieron el año pasado, en el 23? La idea era vender 100.000, ¿y cuántos finalmente vendieron? La meta era 100.000, llegamos, pues estuve un poquito por debajo de la meta, 85.000 libros, que no me lo he imaginado en mi vida. Yo creo que el primer año de Books, yo lo hablaba con un socio, en el 2019 nosotros nos poníamos meta del mes vender 30 libros y no la cumplíamos. Es que no sé cuántas librerías de este país se soñarían tener unos números como los que está exhibiendo Books. Lo que te quiero preguntar, y ya al final, y agradeciéndote, Esteban, que hubieses aceptado esta invitación para acompañarnos aquí en Clase Empresarial, dices que son, por supuesto, muchos los retos y los obstáculos para ser sostenibles. Los números, ese punto de equilibrio que aspiran tener los emprendimientos en tan corto tiempo, ¿qué tan lejos, qué tan cerca? ¿Cómo estás leyendo ese libro del punto de equilibrio con Books? Sí, mira, es un poquito particular porque el segundo año de Books ya estábamos por encima del punto de equilibrio. Obviamente que cuando entran recursos de inversionistas también uno hace apuestas un poquito más arriesgadas. Nosotros, pues digamos que ese negocio de retail no lo conocíamos tan bien, fuera de tener un punto de venta. Y se puso una apuesta de crecer en unos puntos de venta muy grandes, costosos, y nos dimos cuenta que no necesariamente todos tienen que funcionar así. O sea, tenemos una gran tienda que es la segunda más grande del país, pero seguramente no va a ser el común denominador tener espacios tan grandes, o sea, porque termina siendo muy costoso la operación frente a la venta adicional que genera tener un espacio de esos. Entonces yo creo que el año pasado fue un año de experimentar mucho y nos dimos cuenta que puede funcionar mejor en retail, o sea, como en tamaños y demás. Entonces, de que quemamos unos fondos importantes también el año pasado, pues como esa inversión, como entendiendo un poquitico mejor a qué apuntarle, porque uno va a librerías en el mundo y claro, son espacios muy grandes, pero también tienen unos mercados muy grandes. Entonces, acá el mercado del libro en Colombia no es tan grande como el de otros. Está creciendo, pero obviamente dista, o sea, hay Sí. una brecha y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces- Hay que ser realistas en los negocios en ese sentido y las expectativas de negocio también en un mercado como el nuestro. Claro, que a veces nos escriben gente y dice, ¿cuándo van a llegar a Cali? ¿Cuándo van a llegar a Manizales? Yo posiblemente nunca, pues en físico. Nosotros hicimos una gran apuesta, yo particularmente pues puse un capital político importante con mis socios el año pasado, haciendo una apuesta en la que ellos le temían mucho. Yo les dije, tenemos que abrir Bogotá, sí o sí. Yo siento que en Bogotá nos van a adorar. Ya teníamos muchos clientes pues que nos compraban desde el e-commerce o en las librerías acá en Medellín nos compraban de Bogotá y ellos, no nos vayamos para Bogotá, son muy competitivos, no sé qué. No, eso... Vámonos para allá, hice una gran apuesta pues y siquiera nos funcionó, digamos que nos ha ido supremamente bien en Bogotá. También hicimos una apuesta también como que fuera un tamaño que pudiéramos administrar y demás, y tiene muchos retos ya pues en la experiencia y demás, pero dijimos, bueno, listo, el mercado está en Medellín y Bogotá en tiendas físicas, exploremos otros canales en digital, podemos llegar a cualquier municipio del país, literalmente. Exactamente. La oportunidad está servida y lo están haciendo muy bien, la están Sí. aprovechando muy bien. Esteban Restrepo, cofundador y CEO de las librerías Books, las librerías amarillas que poco a poco están pintando con ese color las calles de nuestras ciudades. Gracias por esos regalos, gracias por esa apuesta tan interesante que vos y todo tu equipo están haciendo y todos los éxitos del mundo para que Books siga creciendo y sea sobre todo sostenible Total. en un mercado tan difícil, en un sector tan complicado. Esteban, muchas gracias. No, mil gracias a vos y a todos los oyentes. Un gran abrazo. Ustedes los esperamos dentro de 8 días con un nuevo personaje, una nueva voz empresarial aquí en Clase Empresarial en los 95.9. Nos vemos. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.